Bienvenidas nuevamente a un estudio más de las mujeres de la Biblia. Vamos comenzando con la reflexión de esta tarde, de la cual, vamos a hablar acerca de Rebeca o Ribka, según su nombre original. Y van a ver que es bastante interesante todo lo que vamos a estar conversando a través de la vida de este personaje, de esta mujer que el Eterno nos permite examinar en este momento. Y les recuerdo a todas las que nos visiten por primera vez o las que estén escuchando la grabación que tenemos más estudios de mujeres en la página web cielosnuevosytierranueva.org, en donde pueden encontrar también la serie de mujeres de la Biblia que estuvimos viendo hace unos años. Recuerden que ahorita estamos retomando esta serie y estamos tratando de enfocar todavía más la reflexión en cada una de las mujeres de la Biblia, según su contexto histórico y según el contexto bíblico que encontramos en la Escritura. Así que, les voy a poner por acá en Wisik, aquí en la sala, algunos textos que vamos a estar viendo. Espero que todas puedan ver bien la pantalla. Estoy viendo aquí que no salió el nombre completo de Rebeca en hebreo. No sé, de pronto hay algunas fuentes que uso en Word, algunas fuentes hebreas, y no aparecen acá en Wisik. Entonces no sé cuál es ahora sí que la buena, la que tengo que usar, y de pronto no sale, pero vamos a estar poniendo el Word ya junto con las grabaciones, ya debido a que nos los han estado pidiendo. Vamos a estar poniendo los archivos en Word para que puedan verlo, y ahí sí va a aparecer el nombre completo de Rebeca. Muy bien, pues el nombre de Rebeca en su idioma original, esto es en hebreo, se pronuncia Ribka, y se los voy a copiar por acá en el chat, a ver si lo alcanzan a ver. Sí, sale bien aquí. Ribka es el nombre de esta mujer que vamos a analizar, de esta matriarca, y según la concordancia exhaustiva de Strong, significa o viene de una raíz que no se usa, que probablemente significa tupir, cerrar al atar las cernejas. Eso es lo que dice el diccionario. También lo define como encadenar o como belleza. Ribka, esposa de Itzhak. Sabemos que Ribka fue la esposa de Itzhak. Y en otros lugares, incluso en páginas web, si ustedes buscan la definición del nombre de Ribka, lo encontrarán como belleza o la bella. Y esto vamos a ver que puede tener bastante relación con este personaje, con esta mujer. Un diccionario bíblico dice lo siguiente, fíjense. Dice, una cuerda con nudo corredizo, es decir, una mujer joven con una belleza hechizadora, así lo pone este diccionario. ¿Qué es lo que a lo mejor o lo que probablemente quiere dar a entender esta definición? Se dice que Ribka era una mujer sumamente hermosa y que su belleza cautivaba a cualquiera. De aquí que pudiéramos entender el que ella haya cubierto su rostro cuando llegó con su esposo Itzhak, que lo vamos a ver un poco más adelante. Ribka nació aproximadamente en el año 1872, antes del Mesías, y fue hija de Betuel. Y Betuel fue sobrino de Abraham, por lo que Ribka fue sobrina nieta de Abraham y era sobrina de Itzhak. Ribka nació y creció en Aram Naharayim, de donde fue tomado Abraham, esto es en Mesopotamia. Cuando Eliezer, siervo de Abraham, va a buscar esposa para Itzhak y se encuentra con Ribka junto al pozo, ella tenía aproximadamente 15 años. Esto es contando desde la Akedah, que es la atadura de Itzhak, y hasta cuando se dice que ella nació. Vamos a analizarlo bien, fíjense. Según los historiadores bíblicos, la atadura de Itzhak ocurrió en el año 1872, ¿ok? Cuando Eliezer es enviado por Abraham en busca de esposa para su hijo Itzhak, fue en el año 1857, ¿ok? Lo que quiere decir que Ribka tenía ya 15 años de edad aproximadamente. Esto es un aproximado, obviamente, y esto sí quiero que quede bien claro, porque obviamente dentro de las cronologías bíblicas
pues hay muchas posturas y de pronto unos apuntan a unos años, otros a otros años, pero es un aproximado lo que tenemos aquí. Algunos aseguran que Ribca nació 16 años antes de la muerte de Sara. Esto sería en el año 1876, lo que nos diría que para el momento en que Eliezer la encuentra tendría ya 19 años. Como quiera que sea, de una o de otra forma, es seguro que Ribca pues ya era una mujer joven, y vamos a ver que a pesar de que a lo mejor tuviera una edad entre 15, 19, 20 años, pues era una mujer bastante madura en su forma de pensar. Y bueno, la escritura dice que esta mujer era joven, era bella y era virgen. Estas características son muy importantes porque por una parte era necesario que la esposa del hijo de Abraham y que sería la sucesora de Sara, que finalmente pues son las matriarcas de la fe, pues tendría que tener estas características, ¿no? O sea, una mujer sobre todo virgen, una mujer que obviamente no se ha contaminado con varón, una mujer hermosa, y no solamente en un sentido físico, obviamente, sino en un sentido espiritual, como lo platicamos en el estudio de Sara, y pues obviamente una mujer joven para este hombre Isaac. Y bueno, eso es por un lado, vamos a decirlo así, físico o literal en el aspecto histórico del pueblo de Israel, pero también muy interesantemente Ribca siempre ha sido tomada como la figura de la esposa del Mesías, ¿verdad? Y esto lo vamos a analizar más adelante. Entonces aquí también incluso podemos encontrar estas definiciones de una mujer virgen para su marido. Muy bien, ahora vamos a examinar, fíjense, esto es algo bien hermoso lo que vamos a ver aquí en estos textos de Génesis 24. Génesis 24, 16. Vamos a ver la actitud de Ribca hacia con Eliezer y vamos a aprender fíjense, de su amabilidad, modestia y sencillez. A veces no estamos muy acostumbradas a ver en las mujeres de la Biblia una faceta tan humana, ¿no? Tan sencilla, simplemente una mujer sirviendo, una mujer siendo ella misma. A veces estamos un poquito más acostumbradas a ver a los personajes de la Biblia pues como seres que fueron muy prominentes y que están muy por encima de muchos o de cualquiera. Pero vamos a ver que esta mujer fue una mujer muy sencilla y vamos a aprender mucho de su forma de ser. Vemos en Génesis 24, 16, vamos a leer, por favor, acompáñenme. Les voy a poner por acá el texto en la pantalla. La joven era de muy buen ver, virgen, que no había conocido varón. El hecho de que la escritura aquí diga que la joven era de muy buen ver, es decir, no solamente dice que Ribca era una mujer hermosa, ¿no? O una mujer muy hermosa, sino que de muy buen ver habla de una mujer que tenía una belleza física bastante notable. Por eso lo que comentábamos hace un momento acerca de la definición de su nombre, que el cual pues no pudiéramos encontrar, al menos yo no localicé alguna raíz de idioma acerca de lo que pudiese significar el nombre, sino que lo definen en cuanto a lo que encontramos aquí en Génesis 24:16, una mujer sumamente hermosa. Entonces, bueno, aquí dice virgen que no había conocido varón, y lo acentúa, ¿verdad? Virgen que no había conocido varón. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. Dice en el verso 17, el siervo corrió a su encuentro y dijo, dame un poco de agua de tu cántaro. Bebe, señor, dijo ella, y bajando enseguida el cántaro sobre su vaso, le dio a beber. Y acabando de darle dijo, también para tus camellos voy a sacar hasta que se hayan saciado. Y apresuradamente vació su cántaro en el abrevadero y corriendo otra vez al pozo, sacó agua para todos los camellos. El hombre la contemplaba callado para saber si el Eterno había dado éxito o no a su misión. Y bueno, a partir de aquí es donde vamos a empezar a ver estas características en la vida de esta mujer
que nos van a dejar mucho en qué reflexionar y mucho en qué aprender. Número 1, vemos que ella tuvo una actitud de servicio. Ella sirvió no solamente a Eliezer, también incluso a sus acompañantes, a los que iban con él. Y algo muy curioso que resulta aquí, siempre me llamó mucho la atención desde que yo comencé leyendo esto de Ribka, que también a los camellos los sirvió de alguna manera en que, ¿sabes qué? También a tus camellos les voy a dar de beber, y les puso el agua y regresó otra vez al pozo, sacó agua, les puso más agua a los camellos, y yo siempre me pregunté cuántas veces tuvo que haber hecho esto esta mujer para saciar la sed de los camellos, ¿no? Dicen por acá, no solo lo que Eliezer le pidió, sino más allá fue su servicio. Así es, sí tuvo una iniciativa propia que obviamente no se basaba solamente como muchas veces hacemos, ¿verdad? Lo que me pidan y ya, eso es lo que hago. Y esto me recuerda mucho a lo que nos dijo Yeshua. Así es, los camellos beben como 9 litros cada uno. Así es, ahorita lo vamos a ver más adelante. Imagínense por camello cuántas veces lo hizo y cuántos días de viaje tenían, cómo venían los camellos. Ellos tienen una reserva, pero obviamente no habían ingerido nada, pues después de cuántos días, ¿no? Entonces, por el desierto, así es, venían por el desierto. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, esto me recuerda mucho a lo que nos ha enseñado nuestro Adón Yeshua con respecto a nuestro servicio y pues hacia nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros tenemos que tener una actitud de servicio hacia los demás? Él dice, si alguien te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2, ¿verdad? Si alguien te pide una capa, si tú tienes 2 capas y alguien te pide una capa, bueno, pues otórgasela, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que está bastante relacionado porque nosotros así tenemos que ser, ¿verdad? Dar un plus, dar un poco más de lo que a lo mejor tenemos que hacer y sabemos que tenemos que hacer, así como los discípulos, ¿no? Que pues eran catalogados como siervos inútiles porque pues hacían solamente lo que tenían que hacer, pero en realidad tenemos que dar muchísimo más, no solamente lo que se nos pide, sino un plus, un poco más. Y bueno, esto por supuesto para el Señor. Entonces, bueno, esa es una de las peculiaridades que vemos aquí en Ribka, que ella tuvo una actitud de servicio. Así es, un corazón dispuesto a servir. También tuvo humildad. Esta mujer no se interesó por su propio bien, no pensó en ella misma, sino que pensó primeramente en los demás, ¿ok? Imagínense lo cansado que implicaba estar sacando agua del pozo para dar de beber a 10 camellos y estar corriendo de un lado a otro para estar sirviendo agua para que los camellos pudieran saciarse. Fíjense, aquí tengo la nota que les quería comentar. Fíjense, el camello puede beber unos 100 litros de agua en 10 minutos. 100 litros de agua en 10 minutos. Un camello. ¿Cómo estarían estos animalitos? ¿Quién sabe cómo llegaron a ese lugar? Pero pueden imaginarse el trabajo que ella hizo. Y lo primero en que yo pienso es que si Ribka no hubiera sido como fue, que si hubiera sido una mujer pues que le importara el qué dirán, o si hubiera sido una mujer vanidosa, o si hubiera sido una mujer egocéntrica, pues imagínense, ¿no? O sea, ¿cómo voy a estar trabajando, sudando, ensuciando mis vestidos y mis pies para ir de un lado a otro a agarrar agua nomás por unos animales? Podría haberle dicho él. Sí, les pudo haber dicho, aquí tienen el cántaro, ahí está el pozo, ¿verdad? Vayan y saquen agua para sus animalitos, ¿no? Pero realmente, así es, fue muy perseverante en su servicio, como ponen por acá. Realmente fue algo que a mí me impactó mucho porque me hizo pensar que nosotras debemos de aprender a negarnos a nosotras mismas. Muchas veces no sabemos en qué circunstancias nos puede poner el Eterno y generalmente tendemos a juzgar y menospreciar alguna situación y si se tratan de personas tendemos a decir, bueno, por tal persona sí me desvivo en servirle, pero por tal persona no, y lamentablemente muchas veces se cae que porque fulanito sí tiene, fulanito no tiene,
Y no, o sea, realmente esta actitud de Ribca nos enseña mucho, porque nos enseña que realmente nosotras no tenemos por qué estar ni discriminando a quién vamos a servir y a quién no, o por quién vamos a hacer las cosas y por quién no. Y finalmente, pues cómo el Eterno nos puede usar, a veces ni siquiera nosotros nos imaginamos de qué manera. A ver, nos puso por acá Ofe, Proverbios 31:17. Ella reúne sus fuerzas alrededor de ella y fortalece sus brazos para el trabajo. Acerca de la mujer virtuosa, ¿verdad? Así que bueno, aquí tenemos otra actitud importante que rescatar de la vida de Ribca, que es la humildad y el servicio. Bueno, después de varios días de viaje, los camellitos necesitaban hidratarse muy bien. Así que imaginemos el gran trabajo que Ribca hizo por un desconocido y su peculiar compañía, ¿verdad? Por otro lado, vemos también su educación y amabilidad. Ella no solo pensó en servir a lo mejor nada más a un hombre que era Eliezer, sino que pensó también en los demás y no sabía finalmente para quién estaba trabajando, ¿no? Aquí entra ese dicho, uno nunca sabe para quién trabaja. Ella, muy feliz de la vida, pues hizo lo que ella consideró correcto en ese momento, atender al forastero, ¿verdad? Como hemos visto que siempre ha sido esto muy importante, atender al forastero, darle de beber y proveerle de lo necesario, pero ella no sabía quién era ese hombre, no sabía por qué estaba en esa ciudad, y aún así lo trató con toda la hospitalidad que pudiera tratarse a alguien que puede ser muy importante. Así como dice la Escritura que muchos no sabían que recibieron ángeles en sus hogares y aún así les sirvieron, y esto es algo bastante agradable delante del Eterno. De esa misma manera, Ribca no fue interesada y sirvió a Eliezer y a su compañía sin saber lo que iba a suceder. Dice por acá Romy, en mi niñez tenía que sacar agua del pozo, no había agua potable, el pozo era profundo, yo me fatigaba a sacar las cubetas pesadas, pues era un pozo profundo. Pues sí, como muchas veces estas situaciones nos enseñan bastante, ¿no? Ofe nos pone Proverbios 31:18, ella encuentra que el trabajo es bueno, su lámpara permanece encendida toda la noche. Así es, el encontrar bueno el trabajo, el agradarnos de servir, ¿no? Y no servir por imposición o porque es que tengo que, sino encontrar bueno lo que hacemos. Así es, también podemos referirlo muy bien por acá con respecto a Ribca. Bueno, otra cosa que vamos a notar en Ribca es que era una mujer sin apegos materiales. ¿Recuerdan cuando vimos acerca de la esposa de Lot? Todo lo que platicamos, todo lo que pasó, lo que dijo Yeshua al respecto de ella. Bueno, pues ella por sus apegos materiales pereció. En este caso, Ribca es todo lo contrario, era una mujer que para nada tenía sus ojos puestos o su corazón inclinado hacia las cosas de este mundo, una característica que también podemos ver en Abraham, por lo cual fue llamado de una tierra pues completamente ajena al Eterno, que no pensaba en el Eterno, pero que de ahí sacó a un hombre para hacer de él un pueblo. De la misma manera está siendo Ribca por parte del Eterno, está siendo vista Ribca por parte del Eterno, y entonces es escogida para ser parte de este gran llamamiento de esta familia. Labán invitó a cenar a Eliezer, ¿se acuerdan? Y fue ahí donde Eliezer explicó su misión. Y él dijo que iba por una esposa para el heredero de Abraham. Y se acuerdan, las que pues ya hemos leído esa historia, cómo fue que Labán mostró más interés, o más bien más avaricia, por todo lo que estaba platicando Eliezer, que la propia Ribca. Cuando le dieron los regalos, cuando llegó Eliezer, la reconoce, hace su oración y se da cuenta que efectivamente el Eterno lo había prosperado y había encontrado a la indicada. Le dio los regalos, le dio oro, y ella corrió inmediatamente a contar todo y no se dejó deslumbrar por todo lo material, por el momento, y eso nos habla claramente de que Ribca no era interesada. Pueden leer este relato en Génesis 24, del 22 al 28, y vemos aquí cómo realmente ella no
Le debieron brillar los ojos a Labán, dicen por acá, sí. Se le hicieron los ojos de símbolo, ¿no? De pesos o de shekels o de la moneda de ese tiempo. Pero sí, efectivamente aquí vemos cómo Labán fue más avaro y quiso aprovecharse de la situación, pero Ribca no. Ribca, siendo la elegida, no puso sus ojos en las cosas materiales. Después de esto, Labán invita a pasar a Eliezer a su casa y le ofrece hospedaje y alimento. Pero Eliezer le dijo que no iba a continuar hasta contar el propósito de su visita, hasta decirlo plenamente. Y bueno, para esto vamos a leer en Génesis 24. Vamos a leer Génesis 24 desde el versículo 29. Dice: y Ribca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, corriendo, ¿verdad? Y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito del Eterno. O sea, ahí le salió lo espiritual de pronto a Labán, ¿no? ¿Por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Eliezer le contó todo al respecto y pide la confirmación por parte de ellos para poder regresar con Ribca a casa de Abraham, para poder complementar su misión. Dice en Génesis 24, déjeme ver si se lo estoy poniendo por acá. Ok, aquí está el texto, Génesis 24, 49. Pendientes son aretes, sí se entiende como algo que cuelga de la oreja. Y bueno, pues aquí entra seguramente la curiosidad acerca de los aretes y que si se usan, que si no se usan. Por ahí, dentro de la historia, pudiéramos decirlo, de la moda, se habla acerca de que antes, dependiendo de las situaciones, algunos se acostumbraban a horadar las orejas y algunos no acostumbraban a horadar las orejas, sino que solamente eran pendientes sobrepuestos, ¿ok? Y bueno, aquí en este caso pudiéramos inferir que era sobrepuesto, porque también creo que está más adelante el texto, o no recuerdo si lo puse, no lo puse creo, pero habla también de que, por ejemplo, de pendientes en la nariz, de que le pusieron pendientes en la nariz, y por supuesto, pues imagínense, ¿no? Ponerle un pendiente en la nariz en ese momento, o sea, hacerle pues un hoyo ahí en la nariz, pues imagínense, ¿no? O sea, no se fue corriendo de dolor y sangrando Ribca hacia con su hermano, ¿verdad? Se fue corriendo porque pues sabía que pues no era propio que ella se quedara platicando con este hombre y tenía que contarlo a su hermano. Pero sí, definitivamente aquí pudiéramos entender que era algo sobrepuesto, ya que en la época y desde los egipcios se usaban mucho que se horadaran las orejas como símbolo de esclavitud, ¿ok? Entonces, realmente por eso se infiere que esto era sobrepuesto nada más. Así es, hay pendientes especiales para la nariz, incluso para las orejas también, que no se necesitan perforar, como dicen por acá. Bueno, sí, es un servicio, dice por aquí, Pati, aquí vemos dos tipos de servicio, uno sin esperar nada a cambio y otro por interés. Así es, con Labán, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a leer en Génesis 24, desde el 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: del Eterno ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Ribca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho el Eterno. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante el Eterno. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Ribca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre.
Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. O sea, ya déjenme partir, ¿no? Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengan, ya que el Eterno ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Ribca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: no, sí, mejor me espero un ratito más, porque pues miren, déjenme despido de mis amigas, déjenme hago mi fiesta de soltera, de despedida de soltera, déjenme pensarlo, no lo conozco, tengo que terminar mi carrera primero, espérenme, soy muy joven, o sea, no paso ni de los 20, ¿no? Imagínense nada más que yo hubiera contestado eso. Pero no, ella respondió: sí, iré. Completamente, con toda la convicción y determinación. Esto es algo que nos habla muchísimo, muchísimo de Ribca, porque aquí se destaca esa disposición de cumplir con su papel de mujer. Y esto es algo que debería de reflexionarlo toda mujer, sobre todo hablando de las mujeres creyentes, por supuesto, que de pronto estamos un poco metidas en las cosas de este mundo, en el sistema de este mundo que nos dice que tenemos que hacer primero tal cosa, después tal cosa, y ya después, pues ya nos podemos casar, o como si eso fuera ya lo último, ¿no? Y muchas veces o se retrasa demasiado, o finalmente se opta, porque muchas mujeres eso deciden, el no cumplir con esta etapa, con esta faceta de la mujer, que es ser una mujer de hogar, que es ser esposa, que es ser madre. Y aquí vemos que Ribca finalmente en el momento dice: sí, voy a ir. Ella sabía que su papel consistía en unir su alma con el hombre que finalmente, pues sabemos, el Eterno iba a disponer para ella, para que así se pudieran continuar los planes que el Eterno tenía para esa familia. Por eso cuando se le pregunta, ella inmediatamente responde: sí, iré, no tuvo ninguna duda. En ella hubo determinación, firmeza y convicción. Y a pesar de su edad, porque vemos aquí que mínimo sí tenía pues sus 20 años, o más bien máximo sí tenía sus 20 años, a pesar de esto, ella tuvo mucha madurez en ese momento de tomar esa decisión que implicaba una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? Porque cualquier jovencita menor de 25 años generalmente lo único que piensa es en ella, en sus aspiraciones, en sus planes. No, yo quiero viajar, al menos a mí antes de casarme era lo que más me decían: primero viaja, conoce el mundo, conoce más muchachos, mira que... Y yo, bueno, ¿qué les importa? O sea, se meten en la vida de las mujeres y las quieren hacer que retrasen ese tiempo. Si uno dice, bueno, ya llegó mi etapa, o sea, yo realmente quiero cumplir con esto, ¿por qué me quieren detener? Y aquí igual con Ribca, mejor que se espere al menos 10 días, ¿no? ¿Para qué? Pues para retrasar el cumplir con este propósito del Eterno. Pero no debe de ser así la actitud de una mujer creyente, que por supuesto pues sabe cuál es su papel y que sabe cómo tiene que ser una mujer de hogar. Entonces también por eso nosotras como madres tenemos que guiar a nuestras hijas para que de la misma forma puedan crecer con este pensamiento pues bíblico de lo que es ser una mujer. Vamos a leer un poquito más adelante, a ver, déjenme ver este comentario. En este tiempo las mujercitas se ven muy atraídas por lo que el mundo ofrece, por eso conviene apartarlas. Sí, totalmente, y también los varoncitos, o sea, también los jóvenes varones, pues obviamente les atrae más hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, no porque uno quiera decir que ya rápido tienen que comenzar una vida familiar, simplemente a veces el Eterno dispone los tiempos de esta manera, y si bien es bueno que, sobre todo hablando de los jóvenes muchachos, de los varones, que obviamente tienen que prepararse, obviamente yo lo veo como un caso muy diferente al de la mujer, pero obviamente no podemos tampoco pues truncar los planes o simplemente el propósito de la vida familiar por otras cosas que pues son de este mundo, que son secundarias, que incluso se pueden hacer con la pareja, con el esposo, en una vida matrimonial. Y esto yo lo digo con plena convicción porque yo así lo viví. Yo me casé de 20 años
y a pesar de que familiares me decían, espérate tantito, haz esto, haz lo otro, bueno, creo que he viajado más estando casada que estando soltera, y la verdad ha sido algo hermoso porque lo comparto con mi esposo, porque aprendo con mi esposo y lo disfruto mucho. Y a veces se nos mete más el chip a las jovencitas o cuando estamos jovencitas de que las cosas deben de ser diferentes, de que incluso una mujer tiene que conocer más hombres para que pueda decidir, y a veces eso hace que las mujeres o que las jovencitas caigan pues en una vida completamente promiscua. ¿Y qué se gana con esto? No se gana que las mujeres puedan decidir por Tin Marín o Don Pingüe, ¿verdad? O sea, no es de que tengo todas las opciones aquí en la mesa y a ver por cuál me decido, sino que tiene que saber que tiene que esperar al varón adecuado que el Eterno tiene para ella. Y eso, para eso no es necesario andar conociendo ni las mujeres muchos hombres, ni los varones muchas mujeres, ¿no? Es completamente, pues a mi punto de vista absurdo que les digamos a las jovencitas, como me dijeron a mí, no, espérate, mira, conoce más muchachos, como si fuera necesario eso, ¿no? Y sí se llega a eso, a truncar la vida que finalmente el Eterno ha dispuesto en una unión familiar por cosas completamente vanas y que se pueden hacer, obviamente, también estando en matrimonio. Bien, vamos a leer, vamos a ver más acá adelantito. Miren, aquí les puse aquí otra actitud importante que se destaca de Ribka es su disposición a cumplir su papel de mujer, ¿verdad? Fíjense todo lo que podemos ver hasta donde hemos leído. Ribka era una mujer de carácter, ¿verdad? Tenía carácter, tenía determinación. No se dejaba mover por emociones, sino por la razón. Si ella se hubiera dejado mover por las emociones, hubiera dicho, sí, mami, tienes razón, mejor me voy a esperar, y los sentimientos luego, ¿no? Ella no temía de los cambios, ella simplemente confió. No tenía apegos familiares ni materiales tampoco. Tenía iniciativa propia. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, vamos a ver qué decide ella, vamos a preguntarle, y supo decidir, y dijo, sí, iré. Después de esto, la familia de Ribka comprende que ella está dispuesta a cumplir con la voluntad del Todopoderoso en su vida. La bendicen y ella sin demora se dirige a la tierra del Negev, donde la esperaba su futura vida. Vamos a ver en Génesis 24, donde encontramos justamente esto que también resulta muy, muy interesante sobre Ribka, que es el recato que ella tuvo cuando llegó a la presencia de su marido. Génesis 24, desde el verso 61. Y bueno, me gustaría mucho reiterar, como lo he hecho en otras ocasiones, que mujeres, sobre todo quienes tengan ya sea hermanas jóvenes o hijas jóvenes, obviamente, que ustedes vean que necesitan este tipo de consejos, invítelas y estudien junto con ellas las mujeres de la Biblia. De verdad que yo creo que si todas las jovencitas y todas las mujeres creciéramos con estos fundamentos de todo lo que vemos a través de la vida de las mujeres de la Biblia, yo estoy segurísima de que al menos hablando de las mujeres creyentes tendríamos otro concepto, sobre todo de la vida, de la vida familiar, de la vida que pues implica nuestro papel como mujeres, y no solamente como una ama de casa o como una esposa o como una madre, sino finalmente como hijas del Eterno, ¿no? Que todo lo que hagamos en nuestra vida, el hecho de ser madre, el hecho de ser esposa, aunque es algo, pudiéramos decir, muy humano, muy de nuestra vida común, de seres humanos, aún así también tiene muchísimo que ver en nuestra vida espiritual, porque si bien una mujer puede ser llamada y puede ser apartada para servir al Eterno única y exclusivamente, y eso pues obviamente pudiera pasar, o si bien una mujer, por ejemplo, me acuerdo ahorita de Hannah, ¿no? La que se menciona en Lucas, en el Evangelio de Lucas, que se quedó viuda, pero ella a pesar de eso estuvo pues la mayor parte de su vida sirviendo en el templo, y el Eterno por alguna razón la apartó, y ella pudiendo casarse nuevamente no lo hizo y se entregó por completo a él. Yo creo que aunque eso puede pasar,
aún así nuestra vida matrimonial y nuestra vida familiar pues también es una manera de consagrarnos, de santificarnos. Y así es, como dicen por acá, es honroso para una mujer. Entonces yo invito muchísimo a las mamás, a las que tengan hermanas o simplemente amigas, que pues necesitamos estos consejos, porque pues lamentablemente la mayoría, o si no es que todas nosotras, venimos de un contexto pues completamente ajeno a los principios bíblicos y crecemos con otros ideales y crecemos con otro pensamiento. Entonces esto, y lo digo de primera mano, para mí, pues desde que lo empecé a analizar así, las mujeres de la Biblia, cambiaron muchos conceptos en mi mente y han cambiado muchas cosas de mi forma de ver y hacer las cosas. Así que pues no lo descarten, estudien con sus amigas, con sus hijas, las mujeres de la Biblia, y van a ver que va a ser de gran bendición para todas. Bueno, vamos a leer Génesis 24 desde el versículo 61. Entonces se levantó Ribca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Ribca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Ribca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: Este es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. A ver, dicen por acá: siempre y cuando el matrimonio se dé con un varón temeroso del Eterno. Sí, por supuesto, y eso debe de ser una oración, ¿no? De todas, sobre todo como madres, que pues nuestras hijas encuentren un varón así. Ok, Marisol. Bienvenidas las que se siguen añadiendo. Discúlpenme que ahorita ya no he estado al pendiente de las que se integraron, pero bienvenidas todas. Estos estudios los tienen, van a estar en la página web cielosnuevos-y-tierranueva.org, Marisol, en la sección de estudios para mujeres en formato de Word, ¿ok? Y aparte, por supuesto, vamos a subir el audio, porque estas clases se están grabando, ¿ok, Marisol? Bienvenida. Muy bien, vemos aquí entonces en el verso 64 y 65 vemos otra característica especial en Ribca. Esto es el tzeniut. Tzeniut, ¿qué es tzeniut? Tzeniut es recato, lo pudiéramos traducir como recato, ¿verdad? Y bueno, tenemos una clase también sobre el recato, está en YouTube. Está también ahí disponible en la página. Y bueno, tzeniut abarca muchísimas cosas, no solamente nuestra vestimenta, sino incluso nuestra manera de comportarnos con otras personas, y en especial con varones que pues por supuesto no son nuestros maridos, y pues implica muchas cosas, ¿no? Nuestros pensamientos, etcétera. Aquí en Ribca vemos que ella definitivamente tenía tzeniut en su vida. Aquí no hay mucho que explicar, yo creo que está muy claro. Sí, así es, hay dos de tzeniut. Una pues es toda la exposición, y la segunda es nada más el audio, en donde hablamos un poquito más enfáticamente acerca de la cobertura de la mujer. Entonces, bueno, por ahí para que lo chequen las que estén interesadas. Entonces, bueno, aquí vemos que Ribca era una mujer muy hermosa, ¿verdad? Vimos que era sumamente hermosa, lo dice la Escritura. Y sabía que no podía permitir que su futuro esposo la viera así nada más y se pudiera a lo mejor dejar llevar por una belleza externa, porque algún día esa belleza se iba a acabar. Así que lo que pudiéramos entender aquí con esta actitud de Ribca es que ella lo hizo, y ella hizo incluso lo que toda mujer con recato debería de ser, y al estar comprometida ella se cubre, porque como mujer soltera no se acostumbraba que las mujeres solteras se cubrieran de esa manera, sino que ya en ese momento en el que encuentra entonces su varón, se guarda para él para un momento muy especial,
¿verdad? Incluso, y es algo muy bonito, la tradición que se tiene dentro de de los desposorios, de las culturas antiguas, de estos pueblos, sobre todo, porque pues vemos aquí cómo las mujeres acostumbraban mucho eso, el no estar en contacto, o sea, ya estando comprometidos, ya teniendo fecha y todo para la boda, el estar separados por un tiempo previo a la boda. Y pues ella inmediatamente, incluso sin que la conociera su marido, ella se cubre. Y bien, como dice Ofelia, Itzhak no tardó en descubrir lo hermosa que era. Y eso es muy cierto, ¿no? Entonces, obviamente ella tomó esta actitud. ¿Para qué? Para que él pues no se dejara a lo mejor llevar, porque seguro que ella sabía que su belleza era muy especial. Y ella quiso mantener ese recato con su pues prometido en ese momento, para un momento único. Y lo vemos aquí en Génesis 24:67. Dice, y la trajo Itzhak a la tienda de su madre Sara, y tomó a Ribca por mujer, y la amó, y se consoló Itzhak después de la muerte de su madre. Este versículo debería de hacerse un principio fundamental para toda pareja. Y aquí es donde reitero lo importante y lo necesario de que, sobre todo las que ya estamos en la fe y conociendo todo esto, lo compartamos con nuestras hijas, para que el momento en el que, bueno, hablando de hijas muy jóvenes, por supuesto, para que el momento en el que ellas pasen por una etapa en la cual sepan que encontraron a un varón para compartir toda su vida, pudieran dejarse guiar por estos principios que vemos aquí en la Escritura, y de esa manera poder fundamentar un matrimonio de una manera bastante sólida. Así que, pues bueno, me parece que son principios muy hermosos los que vemos aquí. Y bueno, después de esto que vemos, continúa el relato en Génesis 25:19. Dice, estos son los descendientes de Itzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Itzhak, y era Itzhak de 40 años cuando tomó por mujer a Ribca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y así es, aquí vemos una diferencia de aproximadamente 20, o si no es que un poco más, entre las edades de Itzhak y de Ribca. Sí, aproximadamente, Yeru, como 25 años. Así que, pues bueno, vemos también aquí que, por ejemplo, en el caso de ellos, en el caso de Abraham, pues el hecho de que haya una diferencia pues notable de edades entre un varón y su esposa, pues parece ser que es algo bastante aceptable, ¿no? Pues era maduro, ¿no? Y conocimientos de la palabra. Todo. Así es, sí. Itzhak pues era un hombre maduro, un hombre que conocía también sus responsabilidades, y por supuesto que Ribca, con la educación que tenía, con ese pensamiento que tenía, que sería una mujer que serviría a una familia, por supuesto que pudieron hacer una pareja completamente estable a pesar de estas diferencias que a mi punto de vista son bastante aceptables, ¿no? Vemos... déjenme ver si les puse... Ok, vamos por acá. Génesis 25. Vamos a leer desde Génesis 25. Vamos a ver cómo encontramos aquí esta característica que también analizamos con la vida de Sara, de que las principales matriarcas de Israel hayan sido estériles. Platicamos acerca de la razón, ¿verdad? Platicamos acerca del propósito, del motivo por el cual el Eterno permitió que tanto Sara como Ribca y Rachel también fueran estériles. Y bueno, hablábamos acerca de cómo el Eterno, número uno, pues de esa manera manifestó su poder sobrenaturalmente, ¿no? Y no cabía duda que Él definitivamente quería hacer un pueblo a través de esta descendencia, de este linaje. Y bueno, número dos, obviamente el Eterno quería que estas mujeres aprendieran a confiar en Él y en su voluntad. Todas venían de un mismo lugar, que es en Mesopotamia, un lugar completamente idólatra, pero también en ellas hubo un común denominador, y es que tenían un corazón obediente, así como Abraham.
Entonces el Eterno no permitió que todo en sus vidas fuera perfecto completamente, y la esterilidad de cada una de ellas fue un medio para que voltearan a ver al Eterno y para que no se dejaran llevar por sus propias fuerzas o por sus sentimientos, sino por su fe. A pesar de que obviamente flaquearon, y sobre todo, por ejemplo, vemos la historia de Rachel, que pues es bastante triste, ¿no? La situación en la que se encontraba, sobre todo porque estaba ahí su hermana y veía que ella sí tenía hijos y Rachel no. Toda esa situación, por supuesto que fue algo muy duro, y justamente ahí vemos cómo este asunto de la poligamia que ya se veía, pues no era lo mejor, no era lo óptimo, y finalmente tuvo sus consecuencias y sus repercusiones y todo. Pero al final de cuentas el Eterno quiso escuchar las peticiones, las oraciones de estas mujeres, y la actitud de Ribca es una actitud muy hermosa con respecto a esta situación suya. Y ella, obviamente, cuando se dio cuenta de que era estéril, ¿qué fue lo que hizo? Ella ni siquiera como Rachel, ¿verdad? Que luego le pidió luego, ya había pasado bastantes años, pero le pidió las mandrágoras a Lea, porque pues su hijo había encontrado por ahí unas raíces que se acostumbraba a usar, que según tenían esta característica de ayudar a la esterilidad, y bueno, ustedes ya saben toda esa historia. Y no, Ribca, ¿qué hizo? En el primer momento ella fue con su esposo y su esposo oró por ella. Entonces, aquí vemos también una actitud bastante diferente de Ribca en esta situación. Y bueno, vamos a ver lo que sucede cuando ella concibe. ¿Qué fue lo que sucedió cuando ella concibe? Vamos a leer Génesis 25, desde el verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. Fíjense, esta mujer que primero pues pasó por una situación de un embarazo, pues quién sabe qué tanto sentía allá adentro con estos dos pequeños, que era algo casi insoportable, porque imagínense tanto esperar o anhelar un bebé para que de pronto viene el embarazo y tiene todos esos malestares en su cuerpo. O sea, ¿para qué vivo yo?, dice ella. Seguro que sentía que era algo que no iba a poder soportar. ¿Y qué dice? Fue a consultar al Eterno. Esto me encanta verlo aquí porque no se ve o no es muy notable esta actitud o esta acción de ir a consultar al Eterno en las mujeres de la Biblia. Es decir, en muy pocas vemos esto. Y esto es algo que nos permite entender que Ribca era una mujer muy especial, que era una mujer que, imagínense, después del contexto en el que venía, se dice que Labán pues era un chamán, ¿verdad? Lo pudiéramos llamar así, un hombre que estaba entregado completamente a la hechicería y la idolatría, que obviamente, pues imagínense nada más todo lo que aprendió o escuchó o hizo, quién sabe, Ribca. Seguramente el Eterno también la guardó y la apartó como lo hizo con Abraham, que venía del mismo contexto. Pero ella inmediatamente se entiende que no hizo de ir con su esposo o reprochar o cualquier otra cosa. Ella, en medio de esta tribulación en su cuerpo, ella lo que hace, va y consulta al Eterno, y eso es algo que también tenemos que tener siempre en mente, siempre en nuestro corazón, de que pues no importa la circunstancia por la que estemos pasando, no va a haber un mejor lugar al cual o no va a haber nadie mejor al cual acudir que el mismo Eterno en cualquier situación, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, también el Eterno le habló a Agar, pero finalmente vemos que fue aquí Ribca la que se acercó con el Eterno primero. Entonces, esto es algo muy lindo, y aquí vemos que el Eterno le responde en Génesis 25, 23. Vemos que el Eterno le respondió y le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre,
y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esab. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esab, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Fíjense cuánto tiempo pasó para que Ribca pudiera concebir. Ribca aprendió definitivamente a confiar y depender totalmente del Eterno, ¿verdad? Por eso inmediatamente ella va y le consulta sin dudar. El Eterno le reveló el misterio que se estaba escondiendo en sus hijos. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Bueno, aquí ya el Eterno le muestra un poco de lo que sería el futuro de estas dos naciones. Con todo esto, Ribca no dijo nada, solo recibió el mensaje y seguramente estaba a la expectativa conforme pasaba el tiempo. Mucho tiempo, así es, y tuvo fidelidad. Vamos a ver lo que sucede con Ribca con respecto a sus hijos. Tenemos en Génesis 25-27 que dice: y crecieron los niños, y Esab fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esab porque comía de su casa, más Ribca amaba a Jacob. ¿Ustedes creen que Ribca tendría razón al amar más a Jacob que a Esab? Es decir, como madres, por supuesto que decimos siempre, amamos a los 2 o 3 o 4 o 5 hijos que tengamos por igual, ¿verdad? Y no importa muchas veces cómo sean sus personalidades, simplemente pues son nuestros hijos y los amamos por igual y todo, ¿no? Pero imagínense cómo sería la mentalidad de Ribca después de lo que el Eterno le dice. ¿Cómo sería toda esta situación de ella después de haber entendido que algo iba a ser muy marcado en la vida de estos dos hijos suyos y marcaría algo, una diferencia muy notable en el futuro, ¿no? En sus vidas. Y sobre todo, que por supuesto, pues no sería la situación como pudiera ser comúnmente en las familias de que crecen los hijos, están ahí en casa aprendiendo del padre, sino que vemos aquí que Esab inmediatamente marca esa línea que él ya de por sí iba a seguir, y del cual pues obviamente se dice en la Escritura y le dice el Eterno, le revela que al que se consideraba el mayor iba a terminar por servir al que se consideraría el menor, que sería Jacob. Entonces vemos del versículo 29 al 34 lo que conocemos como Esab vende su primogenitura. Ahí vemos que Esab era un hombre completamente dado a la carnalidad, no le interesaba la herencia espiritual. Si acaso lo que le interesaba pues era la herencia física, ¿no? Que constaba de toda la riqueza heredada desde Abraham, imagínense nada más. En cambio, Jacob, siendo un hombre de hogar, un hombre que estaba más apegado a las enseñanzas de su padre, pues era un hombre que estaba más perceptible a lo espiritual, más sensible a lo espiritual. Y eso es algo que el Eterno preparó de antemano para que la bendición espiritual fuese dada a Jacob. Después de todos estos hechos, del capítulo 26, verso 1 al 22, Isaac tiene que ir a Gerar por causa del hambre que vino a la tierra. Llegando allí pasó lo mismo que pasó con Sara y Abraham anteriormente. Le preguntan a Isaac por Ribca, su mujer, que también era sumamente hermosa, y él responde que era su hermana, por temor a que lo mataran, por causa de la belleza de su mujer. Y bueno, a partir del verso 23, vamos a encontrar que sube a Beersheba, y el Eterno le recuerda que no debe de tener temor, que el poderoso de su padre le sustentaría y le protegería. Y hasta el versículo 33 sigue hablando de Isaac, cuando de pronto en el verso 34 dice lo siguiente. Génesis 26, 34 dice: y cuando Esab era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Ribca. Bueno, en la siguiente clase de mujeres de la Biblia vamos a analizar a
Judith y Basemat, ¿ok? Entonces ahorita no nos vamos a extender mucho en ellas, simplemente vamos a ver cómo esta situación de que Esaf haya tomado a estas mujeres causó un dolor en la vida de Itzhak y de Ribka. Itzhak y Ribka deseaban continuar el linaje con la bendición del Eterno, deseaban continuar con todo lo que habían estado recibiendo desde Abraham. Para eso obviamente era necesario que tanto Esaf como Jacob se unieran con mujeres de su pueblo. Sin embargo, Esaf, siendo el rebelde, pudiéramos decirlo así, no lo hizo así. Él sabía, por supuesto, ustedes no creen que desde niños, pues Itzhak y Ribka les iban platicando acerca del Eterno, acerca de los planes, acerca de todo lo que pudiera darse en el futuro y de lo que como hijos que son parte de un linaje que está sirviendo al Todopoderoso, al Creador, pues tendrían que vivir de cierta manera. Él lo sabía, Esaf lo sabía, y aún así, pues él se rebeló a esta voluntad. Finalmente, pues vemos obviamente que el Eterno tenía todo planeado de antemano, porque al final de cuentas, la bendición de que vendría el Mesías posteriormente sería de un linaje que vendría desde Abraham, Itzhak y Jacob, y de ahí a los descendientes de Jacob, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos en el capítulo 27 que Ribka decide, como decimos por acá, jugársela con tal de que las palabras que recibió del Eterno se cumplieran. ¿Por qué? Porque ella sabía y veía algo, fíjense cómo serían las cosas, ¿no? Ella veía en su hijo Jacob algo muy especial. Ella veía cómo él se interesaba muchísimo más por todo aquello que el Eterno les hablaba, por todo aquello que el Eterno les revelaba, por todo aquello que se le mostraba a Itzhak. Y veía que Esaf, pues lo que le interesaba era salir, cazar, hacer otras cosas y pues a lo mejor andar por ahí conociendo chicas, ¿no? de la zona. Realmente no se interesaba por lo que su padre le hablaba. Yo me imagino que cuando platicaban con ellos se notaba inmediatamente el interés de Jacob en todo lo que escuchaba de su padre, y Esaf así como que hasta con la mirada perdida, ¿no? Como que ya que termine mi papá porque ya me quiero ir. O sea, así me imagino yo la situación. Y por supuesto que Ribka sabía que finalmente el Eterno lo que iba a hacer es que estos dos hijos se iban a apartar, se iban a dividir, y que al final de cuentas iba a continuar haciendo su voluntad por medio de Jacob. Entonces, pues bueno, aquí vemos cómo ella decide actuar y vamos a ver lo que pasó en Génesis 27. Génesis 27:1 dice: Aconteció que cuando Itzhak envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaf su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Ribka estaba oyendo cuando hablaba Itzhak a Esaf su hijo, y se fue Esaf al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Ribka habló a Jacob su hijo, diciéndole: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaf tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia del Eterno antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Ribka su madre: He aquí Esaf mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Imagínense lo que se estaban exponiendo. Dice en el verso 13: Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Ella estaba bien segura de lo que tenía que hacer o de lo que quería hacer, de lo que quería lograr. Y aún así que dijo: yo me voy a arriesgar, pero es Jacob el que tiene que recibir la bendición.
Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Ribca los vestidos de Esab, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Híjole, y aquí, ¿qué decir, verdad? ¿Qué decir? Porque por un lado, pues, por ejemplo, aquí dice Sara, entonces Ribca no le contó a Isaac lo que le dijo el Eterno. Yo he pensado en dos posibilidades, no sé qué opinen ustedes. Por un lado es eso, pero lo dudo. La verdad es que yo creo que sí le contó. Pero dice la escritura que Isaac amaba más a Esav. Entonces posiblemente pues él como padre estaba de alguna manera con el chip de que el mayor es el que tenía que recibir la bendición, o sea, no hay de otra, ¿no? Y de alguna manera continuar de esta forma. Y pudiera ser eso, pudiera ser que ese amor que él tenía por su hijo y porque era el primogénito, era el mayor, no le permitió distinguir entre un hijo que estaba más interesado en las cosas de este mundo y el otro hijo que estaba interesado en las cosas espirituales, pero además el comprender que finalmente lo que el Eterno le dijo a Ribca es verdad. No sabemos de verdad cómo haya sido la situación de que Ribca llegue con Isaac. Imagínense, un papá que sabe que pues tiene que tener primero hijos varones, porque si no tiene hijos varones, pues cómo se va a continuar con el linaje, porque el linaje viene por el varón. Entonces, número uno, tiene que tener hijos varones. Ya tiene sus hijos varones y por supuesto que siempre es el primogénito el que continúa con la descendencia, ¿no? Aunque siempre han habido excepciones y lo hemos visto en los hijos de Jacob, por ejemplo, en que a pesar de que por ejemplo era Reubén el primogénito, no se tomó a él como primogénito. Bueno, esa historia la conocemos, pero en este caso obviamente Isaac sabía que bueno, pues su hijo mayor es el que iba a continuar. Entonces pudiéramos tener estas posibilidades en que si llega a Ribca y le platica, fíjate que pues me puse en oración y el Eterno me dijo esto, pues ¿qué habrá pensado Isaac? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no me lo reveló a mí? ¿No? O sea, realmente o no tuvo certeza de lo que su esposa le estaba diciendo, o estaba cegado por el amor de su hijo, porque de que le haya dicho, pues yo estoy casi segura de que sí le haya contado, porque era algo importante. Y obviamente el hecho de que Isaac escuche, el mayor servirá al menor, imagínense, pues esto cómo sería para Isaac. ¿Cómo es posible si pues el mayor es el que tiene que continuar y al contrario sus hermanos menores son los que le sirven? Entonces, pues bueno, debió haber sido algo muy muy fuerte en la vida de este hombre, ¿no? Ok. Así es, Sara. De hecho, pueden escuchar los estudios de mi esposo de verso por verso. En estos capítulos, váyanse, escuchen estos capítulos verso por verso en la página de Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Y bueno, ahí por supuesto van a ver este comentario que nos pone por acá Sara, porque es importante y vamos a comentarlo porque sí es necesario que lo sepan, a lo mejor las que no han escuchado esta opinión, ya que se sabe médicamente que cuando hay dos bebés engendrados en el mismo vientre, el primero en engendrarse se posiciona en la parte alta del vientre y el segundo en engendrarse se posiciona en la parte baja del vientre. Por lo que al nacer, el primero que nace es en realidad el menor y el segundo en nacer es en realidad el mayor. Entonces, y bueno, esto es algo que por supuesto en ese entonces, obvio que no lo sabrían, pero el Eterno sí. Y finalmente él sabía que legalmente y que espiritualmente la bendición le correspondía a Jacob. Algo que por supuesto como seres humanos y más en esa época, pues no iban a ver de esta manera. ¿Por qué? Porque dicen, el primero que nace, pues ese es el mayor, es el primero que nació. Pero no, realmente médicamente ya esto es algo que se ha comprobado y pues finalmente pudiéramos entender con esto
cómo es que el Eterno determinó que así fueran las cosas, que Jacob fuera el que recibiera la bendición y continuara con el linaje que finalmente traería el Mashiach y no Esav, ¿ok? ¿Por qué el Eterno no le dio la revelación a Isaac? Bueno, número 1, vemos que la que estaba padeciendo terriblemente era Ribca, y ella fue la que se acercó con el Eterno. Y así como vimos con la vida de Agar, que el Eterno le plació hablarle a esta mujer, le plació mostrar el resplandor, el esplendor del Todopoderoso a esta mujer egipcia, pues de la misma manera al Eterno le plació revelarle a Ribca el futuro de sus hijos y de esta manera hacerle entender qué es lo que estaba ocurriendo en su vientre, porque ya desde el vientre estaba ocurriendo una lucha de estos dos pequeños, ¿no? De estos dos seres que vendrían a marcar un parteaguas en la historia de esta familia. Entonces, pues finalmente fue voluntad del Eterno el que ella se acercara hacia él, porque no fue con su esposo, y le dijo, me está pasando esto, haz algo, habla con el Eterno o algo, ¿no? Ora por mí. No, sino que ella fue directamente la que buscó del Padre Eterno. Entonces, pues sí, al final de cuentas, esto es algo que el Eterno sabe sus propósitos de cómo fueron dándose las cosas, pero finalmente yo lo veo como parte del mismo plan, ¿no? Porque al final de cuentas el hecho de que Isaac no haya escuchado directamente de parte del Eterno el futuro de sus hijos, hizo que sucediera todo lo que estamos viendo aquí y que las cosas tomaran este curso. Dice Pati, yo he pensado que Ribca quiso ayudar a lo que el Señor ya le había revelado porque creo que Esab iba a ser segundo, no fue como Miriam que guardaba en su corazón lo que sabía. Pues sí, bueno, eso es algo que obviamente luego lo vemos así. Yo en lo particular, sobre todo cuando hablamos de estas cosas que a veces decimos, es que ¿por qué no hizo esto? ¿O por qué hizo esto? Yo creo que fielmente que el Eterno lo usó y que el Eterno lo permitió y que el Eterno lo orilló de esta manera para cumplir su voluntad. Porque al final, pues el Eterno no necesita la ayuda de nadie, ¿no? Número 1. Y número 2, si Él no quiere que se hagan las cosas de alguna manera, simplemente las trunca. Es decir, si Ribca tuvo una actitud incorrecta y como decimos y pensamos muchas veces le quiso ayudar al Eterno y se arriesgó de esta manera, pues efectivamente hubiera podido venir algo muy fuerte a su vida. Ahora, pudiera ser que sí pudieron haber habido consecuencias de esta acción. Sin embargo, al final de cuentas, o de esta manera o de otra, Jacob iba a recibir la bendición porque así lo había dispuesto el Eterno. Eso es algo que no nos cabe duda. Entonces, pues bueno, aquí vemos cómo, en el relato vemos cómo tanto Isaac como Ribca fueron actuando en base a lo que ellos creían que tenían que hacer. Por un lado, Ribca dijo, híjole, ya está a punto de bendecir a Esab, tengo que hacer algo. Y por otro lado, Isaac dijo, mi primogénito es Esab, tengo que bendecirlo. Entonces, y aunque incluso hayan sido errores, aunque incluso hayan sido errores de los patriarcas, eso es algo muy bueno, porque aprendemos que aún de los grandes de que vemos en la Escritura, pues tuvieron su parte humana, y reconocemos ahí que estamos llamados a servir al Eterno y estamos llamados a dar lo mejor de nosotros, pero que al final de cuentas, pues nadie ni es perfecto ni es indispensable, ¿no? Entonces, pues bueno. Dice por acá Yeru, cuando dice en Génesis 25:28, y amó Isaac a Esab porque comía de su casa, ¿será que había un tanto de amor por su hijo Esab porque complacía un tanto un gusto medio carnal? Podría ser, y sí pudiéramos pensar esto que era, porque es evidente, yo sí lo veo así, que Isaac sí se dejó llevar como que más por un lado paternal, ¿no? Es decir, es mi primogénito, o sea, es como mi orgullo. Lo complacía, pues. Ajá, y lo complacía, o sea, como que a lo mejor incluso Esab lo hacía a propósito para ganárselo, ¿no? Porque sabía que algún día le podía tocar una buena tajada de la herencia. Entonces,
Por supuesto que pudiéramos pensar que Yitzhak como ser humano hubiera tenido una actitud así. Pero bueno, volvemos a lo mismo, o sea, el Eterno de alguna manera permitió todo esto y cumplió su voluntad. Al final de cuentas vemos, el Eterno cumplió su voluntad y el Eterno tenía un propósito muy específico, y teniendo el control de todo, lo que pasó poco a poco se fue dando en base a los designios del Padre Eterno. Entonces, pues bueno, de aquí se suscita lo demás, porque si no hubiera sucedido así, no se hubieran cumplido al final de cuentas las palabras que se le dijeron a Ribka, en donde se iban a dividir los dos hijos y al final de cuentas pues iban a terminar completamente contrarios uno con el otro. ¿Por qué? Porque debido a la situación en la cual Jacob llega con su padre y recibe la bendición, a pesar de que ya estaba Esav listo para recibirla a él, esto hizo que se levantara pues un rencor de parte de Esav hacia su hermano, y esto fue lo que ocasionó toda la historia que vemos más adelante. Entonces, a final de cuentas, pues de alguna manera era necesario que esto sucediera para marcar ese parteaguas entre estos dos hermanos y definir por medio de quién continuaría la bendición del Eterno. Y al final de cuentas vemos cuál fue amado y cuál fue aborrecido, y esto lo vemos muy claramente en los profetas, ¿verdad? Cuando dice a Jacob amé, mas a Esav aborrecí. ¿Por qué? Pues porque simplemente Esav, su actitud, su corazón no estaban inclinadas hacia las cosas del Eterno, sino hacia las cosas de ese mundo. Por supuesto, entonces fue así que fue aborrecido también por el Eterno. Fíjense cómo dice en Génesis 27, 41, vamos a leer, dice: y aborreció Esav a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Imagínense nada más. Y fueron dichas a Ribka las palabras de Esav, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esav tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, y yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Bueno, aquí Ribka astutamente, envía a Jacob a tomar una mujer de su parentela, y sabía también cómo esto era necesario después de que su hijo Esav ya había tomado otras mujeres, ¿verdad? Entonces, y lo propicia diciendo, fíjense cómo Ribka pues de alguna manera trabajó todo para que las cosas se dieran como tenían que darse, para que al final de cuentas Jacob se fuera a la casa de su parentela y de allá tomara mujer, porque llega con Isaac, Ribka llega con Isaac, y vean lo que les dice, Génesis 27, 46. Y dijo Ribka a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob, o sea, el mismo Isaac dijo: es verdad, no quiero yo tampoco que mi hijo Jacob también tome mujeres como lo hizo Esav, mujeres pues completamente ajenas, ¿no? Y profanas. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Bueno, al final de cuentas volvemos al mismo punto, el Eterno tenía todo en control y cada uno recibía conforme a sus obras. Y sí, o sea, esto es algo que lo vemos muy claramente, porque según las intenciones del corazón de cada uno de ellos fue como se fueron dando todas las consecuencias. Posiblemente las consecuencias de Ribka fueron ya no volver a ver a su hijo, porque esto ya no se menciona en la escritura. Ya jamás, número uno, no se apagó la ira de Esav, ¿verdad? Como para que Ribka pudiera mandar
por su hijo Jacob y otra vez volviera a su casa y a lo mejor ya con una esposa y pudieran vivir ahí todos como familia. No, eso ya no se pudo dar. Entonces Jacob sale de su casa y ya no vuelve a ver a su madre. Ya no vuelve a ver a su madre. Y fíjense, Jacob aparte, cuando se va de la casa de su madre, se va con Débora, la nodriza de Ribca, en quien seguramente ella confiaba y sabría que esta mujer, Débora, iba a cuidar muy bien de su hijo y lo iba a apoyar, iba a estar allí en vez de Ribca misma. Eso pudo haber sido entonces una consecuencia de Ribca. Otra consecuencia pudo haber sido que ella pues ya no es mencionada más en la escritura. La muerte de la nodriza de Ribca se menciona en Génesis 35, capítulo 8, pero la muerte de Ribca no se menciona. Entonces, obviamente, esto es algo muy, muy notable también. Y bueno, en la historia de Ribca no solo aprendemos de modales, como ya lo vimos, no solo aprendemos de actitudes de una mujer, incluso de sus errores. Hay algo más que podemos aprender y con esto vamos a cerrar. Y aquí es a donde quiero llegar con lo que les comentaba al principio acerca de cómo pues finalmente el Eterno dispone los tiempos para cada cosa y se me hizo algo muy, muy lindo que el día de hoy estemos viendo Ribca, después de que hemos estado hablando mucho en esta semana anterior de la venida de nuestro Adón Yeshua, porque pues acabamos de celebrar hace unos días la cita de Yom Teruah. Y bueno, esto es algo que nos hace mantenernos alertas para que estemos bien listos, para que estemos preparados, para que seamos dignos de poder ser tomados cuando Yeshua vuelva y nos lleve a esas moradas eternas, a esas moradas celestiales. Y bueno, aquí vamos a ver una sombra profética a través de Ribca. No solamente pues es una mujer muy hermosa, una mujer con unas actitudes bastante loables, e incluso con errores como lo mencionamos, sino que hay algo más que el Eterno puso detrás de la vida de Ribca. En la vida de Abraham, de Isaac, de Eliezer y de Ribca, encontramos una analogía de cómo el Eterno eligió a su hijo y lo desposó con una mujer virgen y de su parentela. Es decir, en sus vidas se plasmó el plan de redención para Israel. Abraham simbólicamente es el padre que envía a su siervo llamado Eliezer, que significa Elohim o el poderoso es mi ayuda, que nos viene a representar al Ruach del Eterno, el Espíritu del Eterno, el cual elige a la novia para el hijo, quien es representado por Isaac. La novia elegida es virgen, es decir, que no se ha contaminado con la idolatría. La novia debe entender su papel, que debe tener disposición inmediata cuando el novio la llama, no tiene por qué titubear. La parentela podríamos decir, la parentela podría decir que espere un poco, como se le dijo a Ribca, pero la novia debe ansiar cumplir con la voluntad de aquel que la ha llamado. Así que debemos ser nosotras como creyentes dispuestas y obedientes, así como lo fue Ribca. Y esto pues es algo que al final de cuentas vemos a través de la historia de esta mujer. Y bueno, como resumen vamos a ver 10 puntos de los cuales aprendemos de los cuales aprendimos a través de Ribca. Número 1, era una mujer muy joven al ser llamada, pero muy consistente en su papel como mujer. Número 2, era emprendedora. Número 3, era recatada. Número 4, era dedicada. Número 5, era valiente. Número 6, no tenía apegos familiares ni materiales. Número 7, era decidida. Número 8, era responsable. Número 9, era madura. Y número 10, era una madre responsable y una esposa que amó y respetó a su esposo. Y bueno, pues independientemente de todas las cosas que quizás nosotras podemos ver a través de los personajes de la Escritura, que definitivamente pues siempre vamos a encontrar algún error de los patriarcas, yo creo que es algo muy grande lo que el Eterno hace a través de hombres y mujeres como nosotros, como nosotras,
con debilidades, con defectos, pero que a pesar de ello nos permite aprender de sus vidas y sobre todo nos permite reflexionar no solamente en cómo debemos de vivir, cómo debemos de dirigirnos en nuestras vidas seculares o comunes, en nuestra casa, en todo lo que hacemos, sino como creyentes, como hijas del Eterno, que estamos llamadas a perfeccionarnos y a prepararnos para la venida de nuestro Señor Yeshua, que quiere el Eterno que sea muy pronto y nos encuentre completamente listas para recibirle a Él.